Muy bien. Comenzamos entonces con nuestra sesión de hoy día. Eh, en esta clase vamos a seguir hablando sobre los contenidos de la unidad 2. Recuerden que estamos hablando sobre la unidad de divisibilidad y números primos. Entonces lo que hemos hecho básicamente hasta el momento es ver cómo dividir, ¿verdad? Cómo adaptar la división al conjunto de los números enteros, cosa que se hace por medio del algoritmo de la división. Una vez que tenemos eso, sacamos el concepto de divisibilidad, ¿verdad? Y en función de ese concepto ya empezamos a ir viendo algunos resultados interesantes. Empezamos a hablar de lo que son las combinaciones lineares enteras. Hablamos de lo que son el máximo común divisor, por ejemplo, para dos y para varios números. Hablamos de los números primos relativos o coprimos y sus respectivas propiedades. Y lo que corresponde ver ahora es un pequeño concepto que es muy análogo al del máximo común divisor, que es el del mínimo común múltiplo. ¿Ya? Este concepto es muy análogo, pero tiene como una pequeña diferencia. Es como la otra cara de la misma, de la moneda, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces vamos a definir de qué se trata este tema del mínimo común múltiplo. Vamos a ver cómo se calcula y algunas propiedades interesantes. ¿Ok? Entonces vamos primero con una definición. Dice acá, sea A un número entero distinto de cero. ¿Ok? Sea A un número entero distinto de cero. Es decir, un número entero pero no el cero. ¿Ok? Que eso también se puede notar como A perteneciente a los enteros y arriba un asterisco. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos un asterisco arriba, significa que estamos quitándole el cero al conjunto. ¿Ok? Entonces sea A un número entero que no es el cero. Cualquier otro número, pero no el cero. Entonces vamos a definir el conjunto de múltiplos de A y se va a denotar por D mayúscula de sub A como el siguiente subconjunto de Z. Van a ser todos aquellos números enteros, fíjense que pueden ser positivos o negativos, tales que A divide a ese número. O sea, de alguna manera el conjunto de los múltiplos de A son todos aquellos números que son divisibles por A. O sea, que yo los puedo dividir por A. ¿Ok? Esa es la idea. Este es el conjunto de los enteros divisibles por A. Divisibles por A significa que yo los puedo dividir por A o que A divide a ese número. ¿Se fijan? Esa es la idea del conjunto de los múltiplos de un entero A. ¿Ok? Y si X es un elemento del conjunto de múltiplos, entonces vamos a decir que ese número es un múltiplo de A. ¿Ya? Entonces los múltiplos de A son aquellos números que son divisibles por A. Por ejemplo, si yo considero que A vale 8, entonces, los múltiplos de A son aquellos números, o sea, los múltiplos de 8 en este caso, son aquellos números que son divisibles por 8, que yo los puedo dividir por 8. A ver, ¿qué números puedo dividir por 8? El mismo 8, ¿verdad? Porque yo sé que el 8 divide al 8. El 16, por ejemplo, también es un múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque el 8 divide al 16. Claro, porque 16 es 8 por 2. El 24 también es un múltiplo de 8 porque el 8 divide al 24. Claro, porque es 8 por 3. El 80 también es un múltiplo de 8, porque el 8 divide al 80, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque es 8 por 10. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los múltiplos de un número, estamos hablando simplemente de aquellos números que son divisibles por 8. O sea, que son divisibles por aquel número. ¿Ok? Esa es la idea, entonces, del conjunto de los múltiplos. Recordemos que antes habíamos definido el conjunto de divisores que era D minúscula sub A, y eran todos aquellos X enteros tales que X divide A, ¿verdad? Fíjense que ahora la definición de múltiplo es como al revés, ¿no? Antes eran todos los números que dividían a A. Ahora son todos los números que son divisibles por A, ¿ok? Esa es la idea del mínimo común múltiplo, es como la otra parte, ¿ya? Por lo tanto, son conceptos que son muy análogos, muy relacionados entre sí, a pesar de que son diferentes, están muy relacionados. De hecho, van a haber algunas propiedades que son muy relacionadas, digamos, entre uno y otro. Así que ahí lo vamos a estar revisando. ¿Ok? Bien, ¿alguna observación? Dice por acá, observación 15. Si yo considero un entero A, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que si yo considero D sub A, este es el conjunto de todos los múltiplos de A, ¿ok? Eh, Ahora, especialmente
nos puede interesar, ¿verdad? Cuando yo me refiero al conjunto de los múltiplos, no solamente son positivos, también pueden ser negativos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo del 8, yo sé que, por ejemplo, el menos 40 también es un múltiplo de 8, porque el 8 divide al menos 40, porque es 8 por menos 5. ¿Se fijan? Entonces los múltiplos pueden ser positivos o negativos, incluso el cero. Sí, el cero también. El cero es un múltiplo de 8 porque el 8 divide al cero. Recuerden que todos los números dividen al cero, así que el 8 también. Y claro, porque el cero yo lo puedo escribir como 8 por cero, así que no hay problema. ¿Se fijan? Entonces, cuando nos referimos al conjunto de los múltiplos, pueden ser positivos, pueden ser negativos, incluso el cero. ¿Ok? Es común que cuando uno trabaja con estos conceptos, de repente no nos interesan todos los múltiplos. Hay veces que nos interesan solamente los múltiplos positivos o solamente los múltiplos negativos. Usualmente los positivos, ¿no? Generalmente uno trabaja con los múltiplos positivos, pero también necesitamos un análogo de los múltiplos negativos. Entonces, si nosotros escribimos d sub a y arriba ponemos un más, significa que aquí vamos a escoger solamente los múltiplos positivos de a. Y si yo escribo d sub a y arriba un menos, significa que yo solamente voy a escoger los múltiplos negativos de dicho número. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña notación que es muy análoga a la que teníamos con el máximo común divisor, pero ahora adaptada al mínimo común múltiplo. ¿Ok? Generalmente nosotros vamos a trabajar acá, vamos a trabajar con los múltiplos positivos. ¿Ok? Es como bien común trabajar ahí, pero también se puede trabajar con los negativos y de hecho muchas veces se hace. Bueno, ahora que ya conocemos este conjunto, la pregunta es, a ver, ¿podremos encontrar algún elemento interesante dentro del conjunto de los múltiplos? En el caso de los divisores, había un elemento interesante y era el máximo divisor, ¿verdad? Eso se debía a que el conjunto de divisores estaba acotado superiormente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que si yo considero el conjunto de múltiplos positivos de un entero, este conjunto no está acotado superiormente, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, considero los divisores de los múltiplos de 8, no estamos acotados superiormente, porque yo puedo seguir 8, 16, 24, 32, 40 y así sigo y sigo y sigo. O sea, no tengo una cota superior, pero lo que sí tengo es una cota inferior. ¿Verdad? El conjunto de múltiplos de un número no está acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente. Entonces, nos va a interesar en esta ocasión ya no encontrar el máximo, como era con los divisores, que estaba acotado superiormente, sino que ahora nos va a interesar encontrar el mínimo, porque el conjunto de múltiplos positivos está acotado inferiormente, y de hecho está acotado por el mismo número. ¿Sí? Los divisores ¿cuáles son? Es el menor múltiplo de 8 positivo, es el mismo 8. ¿Se fija? El mismo 8 es su divisor, o sea, su múltiplo positivo más pequeño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este conjunto está acotado inferiormente. Entonces, eso de alguna manera se empieza a poner un poco interesante. Ahora ya no encontrar el máximo, sino el mínimo. Ahora, como ya acabo de decir recién, si yo tengo un número entero A, su mínimo múltiplo positivo es el valor absoluto de A, ¿verdad? Es como el mismo, pero positivo. ¿Ya? Entonces, esa pregunta no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque ya la respondimos. O sea, si yo quiero encontrar el múltiplo más pequeño positivo de un número, es su valor absoluto y nada más. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, considero dos números? Si yo considero dos números o más números, ¿verdad? Si considero dos, tres, cuatro, cinco, toda la cantidad de números que sea, ¿existirá un mínimo múltiplo común a todos esos números? Y ahí es donde nace la idea de mínimo común múltiplo, ¿verdad? Es como encontrar el múltiplo más pequeño positivo que sea común a todos los números que trabajamos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, fíjense que aquí hay algo interesante. Voy a borrar un poco esto. ¿Ya? Porque la primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer, bueno, ¿existe el mínimo común múltiplo? ¿Existirá? Porque esa es una pregunta interesante. O sea, yo puedo definir un objeto y darle propiedades y un montón de cosas, pero es posible que ese objeto no exista. Entonces, lo primero que yo tendría que asegurarme es si existe o no existe este famoso mínimo común múltiplo. ¿Cómo yo me aseguro de que existe? Bueno, eso la verdad es bastante sencillo, porque imagínense que yo tengo el conjunto de enteros a uno, a 2 y así sucesivamente hasta n.
y voy a definir el conjunto M mayúscula, de A sub 1, A sub 2, así hasta sub n, y van a ser todos los enteros positivos, ¿ya? Tales que cumplen ¿qué condición? Que son múltiplos de todos, ¿no? Esa es la idea, es un múltiplo común. Esta es la idea, ¿no? Entonces, para que sea múltiplo común, tienen que ser divisibles por todos los números, ¿no? Es decir, A1 divide X, A2 divide X, y así todos hasta AN divide X. Ya, en este conjunto, ¿habrá algún elemento mínimo? ¿Cómo yo me aseguro? Bueno, lo primero que hay que notar es que el valor absoluto de A1 por A2 y así hasta AN, este elemento pertenece al conjunto M, ¿sí? Pertenece al conjunto M. Claro, ¿verdad? Este elemento es divisible por todos. Claro, el A1 divide a este elemento, sí, sí lo divide porque está el A1. Entonces, todo número se divide a sí mismo. ¿Se fijan? Entonces, el A1 divide a este, sí. El A2 también. El A3 también. Todos los números dividen a este elemento, por lo tanto, este elemento está dentro de este conjunto. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Que tengo un subconjunto de los enteros positivos y es no vacío, porque me acabo de dar cuenta de que este elemento siempre está. Por lo tanto, por el principio del buen orden, tenemos un mínimo, y ese mínimo que me asegura que existe el principio del buen orden es el mínimo común múltiplo. ¿Se fijan? Así que por el principio del buen orden sí existe el mínimo común múltiplo. O sea, estamos claros en que el mínimo común múltiplo sí existe. La idea ahora es empezar a definirlo y a ver cómo se calcula y ver algunas propiedades. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora. Antes sí, de continuar, vamos a partir trabajando, igual que lo hicimos con el máximo común divisor. Primero vamos a definir el mínimo común múltiplo de dos números enteros. ¿Ya? Vamos a estudiar sus propiedades y después vamos a ver cómo generalizarlo a varios números enteros. ¿Ya? Pero primero vamos a partir con el mínimo común múltiplo de dos números enteros. Entonces, vamos con eso. Vamos a dar la definición entonces. La definición entonces de mínimo común múltiplo. Ya. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es la definición? A ver, lo primero que tiene que cumplir para el mínimo común múltiplo, lo primero es que tiene que ser un múltiplo común, ¿verdad? Si yo escojo dos números, el A y el B, el mínimo común múltiplo, supongamos que es M, tiene que ser un múltiplo común de los dos. ¿Qué significa que sea un múltiplo común? Significa que los dos dividen a M. ¿Verdad? Porque esa era la idea de un múltiplo finalmente, ¿no? Era un número que era divisible por otro. Entonces, para que sea un múltiplo común, el A tiene que dividir al M y el B tiene que dividir al M. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Esto es para que sea un múltiplo común. Y lo segundo que tiene que ocurrir es que tiene que ser el mínimo. Tiene que ser el múltiplo común más pequeño. Entonces, ¿cómo yo me aseguro? Bueno, si existe otro múltiplo común, es decir, si A divide a C y B divide a C, y ese C es positivo, obviamente tiene que ser positivo porque estamos trabajando con los múltiplos positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que nuestro M tiene que ser menor o igual que C. Así yo me aseguro que M sea el mínimo múltiplo, ¿te fijas? O sea, si yo tengo cualquier otro múltiplo común de A y B, el M tiene que ser el múltiplo más chico. Así yo me aseguro que sea el mínimo común múltiplo. ¿Se fijan? Entonces, esta es exactamente la definición que nosotros vamos a dar para el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces dice acá, sean A y B enteros no nulos. Los dos tienen que ser distintos de cero. El A distinto de cero y el B distinto de cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si alguno de los dos es cero, todos los múltiplos del cero son el mismo cero, porque el cero al único número que divide es al mismo cero. Entonces no tendría ningún sentido porque el mínimo común múltiplo, si alguno de los dos es cero, va a ser cero y eso como que no es muy útil. ¿Se fijan? Entonces por eso pedimos que los dos sean no nulos, que los dos no sean cero. Entonces se define el mínimo común múltiplo de A y B y lo vamos a denotar por MCM, mínimo común múltiplo de A y B, ¿ya? Que también en algunos libros ustedes lo pueden encontrar así como con corchetes, A, B, así entre corchetes, ¿ya? A mí no me gusta mucho esa notación, yo uso esta porque es como más declarativa. ¿M? Entonces se define el mínimo común múltiplo de A y B, denotado de esta manera, como el único entero positivo M que verifica dos condiciones, las dos condiciones que ya habíamos nombrado antes. Es decir, primero, el A tiene que dividir al M y el B tiene que dividir al M. Esta condición es para que M sea un múltiplo común, ¿ok? Es un múltiplo de los dos.
Y después, lo segundo que tiene que cumplir es que si hay otro número que también es múltiplo común de A y B, es decir, si A divide a C y B divide a C, donde C es positivo, entonces nuestro M tiene que ser menor o igual a ese C, para que así nos aseguremos de que M es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, si un entero cumple estas dos condiciones, va a ser el mínimo común múltiplo de todas maneras. ¿No? Fíjense que aquí hay algo interesante, y es que nosotros estamos asegurando que el mínimo común múltiplo es único. A ver, ¿cómo yo sé que el mínimo común múltiplo es uno? ¿Cómo yo justifico eso? O sea, eso hay que justificarlo. La unicidad de un objeto se tiene que justificar, porque ¿cómo yo sé si a lo mejor hay dos mínimos común múltiplos o tres? Bueno, esto me dice que es único, así que deberíamos poder probarlo. Vamos a hacer aquí la pequeña prueba, que de hecho está aquí en la observación. A ver, supongamos que M es el mínimo común múltiplo de A y B. Ya, entonces, ¿qué tiene que cumplir M? M tiene que cumplir dos condiciones. Primero, el A divide al M y el B divide al M. Y además, si A divide a C, B divide a C y C es mayor que cero, entonces M es menor o igual que C. ¿Verdad? Esa es la condición que tiene que cumplir M para que sea mínimo común múltiplo. Ya, supongamos que existe otro mínimo común múltiplo distinto a este. A ver, supongamos que existe un M', supongamos que es M', ¿ya? Que también es el mínimo común múltiplo de A y B. Entonces, ¿qué tiene que cumplir este M'? Bueno, las mismas condiciones, ¿sí? Tiene que cumplir la misma definición. Es decir, A tiene que dividir M' y B tiene que dividir M'. Y si hay algún otro múltiplo común, es decir, si A divide a C, B divide a C y C es mayor que cero, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que nuestro M' tiene que ser menor o igual que C. ¿Verdad? Ya, esas condiciones tienen que cumplir estos dos enteros para ser los mínimo común múltiplo. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjate, miren, yo sé que A divide a M y B divide a M. ¿Ya? Eso lo sabemos por la definición de mínimo común múltiplo de M. Entonces, A divide a M y B divide a M y además M es un entero positivo. Recordemos que el mínimo común múltiplo es un entero positivo. Está aquí en la definición, fíjense. Dice aquí como el único entero positivo M. El mínimo común múltiplo siempre es positivo. ¿Ya? Lo definimos como positivo. Entonces, en este caso, podríamos agregar a estas dos condiciones que M es mayor que cero, ¿verdad? Porque es positivo. Bueno, fíjate lo que ahora dice la definición de M'. Si existe algún entero, de tal manera que A divida ese entero, B divida ese entero, y ese entero es mayor que cero, entonces M' tiene que ser menor o igual que ese entero. Como A divide a M, B divide a M y M es positivo, ¿qué se tiene que cumplir? Que nuestro M' tiene que ser menor o igual que M, ¿verdad? Porque M está cumpliendo eso, y está cumpliendo eso, y está cumpliendo eso. Entonces M' tiene que ser menor o igual que M, ¿ya? Entonces generamos esta desigualdad que está. M' es menor o igual que M. Ya, pero ahora fíjate que podemos hacer el mismo análisis al revés, de manera contraria, ¿ok? Porque, permítanme por aquí un poquito, porque ahora se cumple lo mismo. Fíjate que A divide M' y B divide M' y M es el mínimo común múltiplo, que sí que M' también es positivo. Fíjate lo que dice la segunda condición de M. Si A divide a C, B divide a C y C es mayor que cero, entonces M tiene que ser menor o igual que ese C. Como aquí M' cumple las tres condiciones, M tiene que ser menor o igual que M'. M tiene que ser menor o igual que M'. Y aquí tenemos la segunda desigualdad. Fíjate lo que ocurre. Tenemos que M es menor o igual que M' y M' es menor o igual que M. Entonces generamos esto. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me están diciendo que yo tengo un número más grande que M, pero más chico que M. O sea, tengo un numerito que está como entre medio de M y de M, por arriba y por abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la única opción, la única forma de que esto ocurra es que este M' sea igual a M, ¿verdad? Es la única forma que tenemos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que estos dos personajes que están acá son iguales. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si hay otro entero que cumple estas mismas condiciones de acá,
es el mismo. O sea, si yo tengo que m es mi mínimo común múltiplo y hay otro entero distinto, entre comillas distinto, que cumple las mismas condiciones, en realidad es el mismo m. No, no es que sea otro distinto, en realidad es exactamente el mismo. ¿Ya? Porque el mínimo común múltiplo es único. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos demostrada la unicidad del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ahora sí podemos hablar de el mínimo común múltiplo, porque ya sabemos que es único. No hay dos ni tres, hay uno solo. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Voy a borrar acá un poco. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de algún par de numeritos. Por ejemplo, calculemos el mínimo común múltiplo. Chuta, mínimo común múltiplo entre 10 y 12. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular algunos múltiplos de 10 y 12. Los múltiplos de 10, ¿ya? Bueno, ¿quiénes son los múltiplos de 10? Son todos los enteros que son divisibles por 10. Recuerden que aquí básicamente vamos a estar trabajando con los múltiplos positivos, ¿no? Porque como el mínimo común múltiplo siempre es positivo, bueno, vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos positivos de 10? A ver, ¿qué números son divisibles por 10? El 10, por ejemplo, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100, el 120, bueno, el 110 en realidad. Faltó el 110. El 110, el 120, el 130. Y así sucesivamente, ¿no? Y así, insisto, este conjunto no está acotado superiormente, así que no voy a poder detenerme. ¿Ya? Es distinto al máximo común divisor. En el máximo común divisor sí estamos acotados superiormente, así que en algún momento vamos a terminar. ¿Ok? Es un conjunto finito de alguna manera. Pero el mínimo común múltiplo no está acotado superiormente. Sí está acotado inferiormente, pero no superiormente. Así que yo aquí puedo seguir y seguir y seguir y nunca voy a terminar. Así que eso hace que el mínimo común múltiplo sea un poquito complicado de calcularse porque si yo lo quiero calcular manualmente, a veces voy a tener que poner una gran cantidad de múltiplos hasta pillar el mínimo, hasta pillar un múltiplo común. ¿Te fijas? Entonces se complica un poco ahí. Bien, vemos ahora los múltiplos positivos del 12. Ya, entonces los múltiplos positivos del 12 serían 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 178, y así yo sigo y sigo y sigo, ¿no? 178, de ahí sería 190, y esto sigue, sigue, sigue. Ya, ahora que ya tengo los múltiplos positivos del 10 y del 12, tengo que buscar los múltiplos comunes, ¿verdad? Porque el mínimo común múltiplo es un múltiplo común. ¿Cómo encuentro los múltiplos comunes? Bueno, sería la intersección, ¿no? Sería la intersección entre los múltiplos positivos del 10 y los múltiplos positivos del 12. Entonces, a ver, veamos aquí a simple vista si encontramos algún múltiplo común. El 10 no, el 20 tampoco, ¿ya? Ahí el 12, el 24 tampoco, aquí está el 30 y el 36 tampoco, el 40 y el 48 menos, el 50 no, fíjate, aquí pillamos uno, el 60. Ya, ahí pillamos el 60, a ver si pillamos alguno más. Tenemos el 70, aquí está el 72 no, 80, 84, 90, 96, 100, 110 y 108, aquí pillamos otro, fíjate, el 120, ahí pillamos otro. Bueno, ahora yo podría continuar, ¿no? Aquí está el 130, ya. En realidad, van a haber muchos múltiplos comunes más, probablemente infinitos. Bueno, de hecho, infinitos van a haber, ¿no? Fíjate lo complicado que es hacer esto, ¿ah? O sea, si yo tuviese números más grandes, sería bien complicado. Incluso aquí pillamos el primer múltiplo común, eh, igual después de haber hecho varios múltiplos, ¿no? O sea, no está al inicio, no es como que el segundo múltiplo ya sea el múltiplo común, no. Muchas veces hay que poner muchos múltiplos hasta pillar el primero. Así entonces, a simple vista, ¿cuál vendría siendo el mínimo? Ahora que ya tengo aquí la intersección, ¿cuál vendría siendo el mínimo? Bueno, parece ser que el mínimo común múltiplo entre 10 y 12 sería 60, ¿verdad? Porque parece ser que este fue el más pequeño. Así que podríamos decir que el mínimo común múltiplo entre 10 y 12 vendría siendo 60, cosa que es bastante interesante. ¿Mm?
cosa que es bastante interesante. Bien, fíjese que también que aquí ocurre otra cosa que es bastante curiosa. ¿M? Y es que algunas personas podrían pensar, ah, bueno, pero el mínimo común múltiplo de dos números sería llegar y multiplicarlos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí el mínimo común múltiplo entre 10 y 120 sería multiplicarlos. 10 por 12, 120. Listo, ese es el mínimo común múltiplo. No, como aquí nos damos cuenta, el mínimo común múltiplo entre 10 y 12 no es llegar y multiplicar, Qué porque 10 parecido. por 12 es 120. Y aquí el mínimo común múltiplo nos dio más chico que el 120. Entonces, en realidad, no es tan fácil calcular el mínimo común múltiplo como llegar y multiplicar. ¿Te fijas? Por lo tanto, hay un procedimiento que tenemos que hacer detrás hasta poder encontrarlo. Entonces, no es algo trivial. Encontrar el mínimo común múltiplo no es un procedimiento trivial y por lo tanto necesitamos alguna técnica, algún teorema, algún método, así como el método de Euclides que teníamos para el máximo común divisor, algo similar, pero ahora con el mínimo común múltiplo que nos ayude a calcularlo de una manera más sencilla. Y la verdad es que tenemos un teorema que es muy interesante, que nos va a ayudar de alguna manera a calcular el mínimo común múltiplo de una manera más sencilla. Y de hecho, es muy curioso porque este teorema va a relacionar al mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Como les decía, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor son como dos caras de una misma moneda, entonces están muy relacionados entre sí. Y la mejor relación que hay entre ellos la vemos en el siguiente teorema. Dice acá, sean A y B números enteros. Si A y B son positivos, ¿ya? Entonces se verifica lo siguiente. Si nosotros multiplicamos A por B, eso es exactamente lo mismo que multiplicar el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B. O sea, nos van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Calcular el máximo común divisor, o sea, multiplicar el máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B es exactamente lo mismo que multiplicar a A y B. Y listo. ¿Se fijan? A ver, ¿y esto será verdad? Fíjense que es bien raro esto, ¿no? A ver, ocupemos el 10 y el 12 que teníamos recién, ¿no? Bueno, ya calculamos que el mínimo común múltiplo entre 10 y 12 era 60, ¿no? Ya, ¿qué nos faltaría calcular? El máximo común divisor. A ver, ¿cuál será el máximo común divisor entre 10 y 12? Bueno, esto es bien fácil porque tenemos un montón de formas de calcularlo, ya tenemos hartos resultados. Si usamos el algoritmo de Euclides, yo sé que 12 es 10 por 1 más 2 y 10 es 2 por 5 más 0, así que el máximo común divisor es el resto anterior, es 2. A ver, ¿y se cumplirá esta proposición? A ver, si yo multiplico A por B, o sea, si yo multiplico 10 por 12, se supone que esto es lo mismo que multiplicar el máximo común divisor de 10 y 12 por el mínimo común múltiplo de 10 y 12. Y a ver, pues, a ver si nos da. 10 por 12 son 120. El máximo común divisor aquí nos había dado 2, esto es 2. Y el mínimo común múltiplo que calculamos recién nos dio 60. Y 2 por 60 es 120. Ah, efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Efectivamente se está cumpliendo que multiplicar los enteros A y B es lo mismo que multiplicar su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia? La gracia es que esta formulita que tenemos acá nos va a ayudar a calcular el mínimo común múltiplo de una manera más rápida. ¿Por qué? Bueno, porque es tan sencillo como despejar el mínimo común múltiplo. Fíjate, aquí el máximo común divisor lo puedo pasar dividiendo y me queda que A por B dividido en el máximo común divisor de A y B es igual al mínimo común múltiplo de A y B. Entonces, esta formulita nos va a ayudar a calcular el mínimo común múltiplo de una manera mucho más eficiente. ¿Se fijan? Porque va a ser simplemente multiplicar los números y dividirlos por su máximo común divisor. Ahora, algunos dirán, bueno, pero vamos a tener que calcular el máximo común divisor, igual vamos a perder tiempo en eso. Sí, la verdad es que sí, pero calcular el máximo común divisor es bastante sencillo, entre comillas, porque tenemos el algoritmo de Euclides. Entonces, es bien sistemático, o sea, es simplemente ponerse a usar el algoritmo de Euclides hasta que tengamos el máximo común divisor. Entonces, no es un procedimiento que sea complejo. Esto nos va a ayudar con números grandes de todas maneras, ¿te fijas? Entonces, este procedimiento es bastante eficiente, ok, mucho más eficiente que el que estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo,
Imagínense que ahora yo quisiera calcular cuál será el mínimo común múltiplo entre 24 y 18. Ya, el teorema me dice que esto es lo mismo que multiplicar 24 por 18 y dividirlo por su máximo común divisor. Ya, vamos a calcular el máximo común divisor. Por Euclides esto es bastante sencillo. Esto es 24, es 18 por 1 más 6, y 18 es 6 por 3 más 0. Entonces el máximo común divisor es 6. Fíjate que te das cuenta que se calcula súper rápido. Entonces aquí el mínimo común múltiplo entre 24 y 18 es 24 por 18 dividido en 6. Bueno, aquí, fíjate, yo podría simplificar el 24 con el 6 porque es 6 por 4 y me quedaría que es 4 por 18. ¿Y cuánto es 4 por 18? A ver, 18 por 4, 8 por 4, 32, 4 por 1, 4, más 3, 7. Listo, es 72. ¿Te fijas? Es 72. El mínimo común múltiplo entre 24 y 18 es 72. ¿Cómo lo calculamos? Usando este resultado. El único como procedimiento complicado aquí, o bueno, no complicado, insisto, tenemos harta teoría detrás, así que no es que sea complicado, sino que a lo mejor nos podemos demorar un poco, es calculando el máximo común divisor. Pero una vez que lo tengamos, va a ser cosa de multiplicar y dividir y listo. ¿Se fija? Entonces, insisto, este procedimiento va a ser bastante más eficiente, así que vamos a poder utilizarlo sin ningún problema. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora que ya hemos visto que este resultado es súper bueno para calcular el mínimo común múltiplo de una manera mucho más rápida, vamos a utilizar entonces, o sea, vamos a hacer la demostración. ¿Mm? Tenemos que demostrar que esto efectivamente se cumple. Bien, entonces vamos aquí con la demostración. Ya, la demostración es un poquito larga, pero no es difícil. Ya, partamos definiendo el máximo común divisor, sea de el máximo común divisor de ahí. Ya, por definición, yo sé que el máximo común divisor los divide a los dos, ¿verdad? O sea, en este caso yo sé que D divide a A y que D divide a B, porque es un divisor común. Bueno, si D divide a A y D divide a B, yo sé que, vale, voy a ponerlo acá, si D divide a A, entonces existe un entero K sub 1, llamémoslo, ¿verdad? Tal que A es D por K sub 1, ¿verdad? Esa es simplemente definición de divisibilidad. Y si D divide a B, ocurre lo mismo. Existe un entero K sub 2 tal que B es D por K sub 2, ¿verdad? ¿No quieres? Bueno, fíjate ahora lo siguiente. De aquí, yo puedo despejar K sub 1 y ¿cómo lo podríamos despejar? El D lo tendríamos que pasar dividiendo. Entonces, si yo paso dividiendo, me queda que K sub 1 es lo mismo que A dividido en D. Y aquí lo mismo, si despejo K sub 2 es lo mismo que B dividido en D, ¿verdad? Porque el D pasa dividiendo. Fíjense que estas divisiones que están acá son números enteros, porque aquí A dividido en D es igual a K sub 1 y K sub 1 es un entero. Así que esa división es entera. O sea, aquí yo no estoy trabajando con números racionales, esto no me da decimal, esto es un número entero, sin ningún problema. ¿Ok? Así que no hay ningún problema, digamos, con que consideremos una expresión de este estilo. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar entonces? Fíjate, nosotros queremos llegar a esto, ¿sí? Yo quiero demostrar que A por B es igual al máximo común divisor, que aquí nosotros le pusimos D, por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de ahí. Queremos demostrar esa igualdad. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mira, este D lo voy a pasar dividiendo y voy a considerar esta expresión que está acá a la izquierda. Y voy a demostrar que esto es igual al mínimo común múltiplo. Entonces, una vez que hagamos eso, el máximo común divisor se pasa multiplicando y estamos listos. ¿Ya? Esa es la idea de la demostración. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar esa expresión que teníamos recién. A por B dividido en D, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cuánto es A por B dividido en D? Bueno, fíjate, yo sé que el A, aquí, por las, ¿cómo se llama? Por las definiciones que dimos acá de divisibilidad y de todo eso, yo sé que A es lo mismo que D por K sub 1. Entonces, esa A yo lo puedo escribir como D por K sub 1. El B es lo mismo que D por K sub 2. D por K sub 2. Esto hay que dividirlo antes, ¿verdad? Que sería C. Fíjate que se repiten los D, así que aquí yo puedo eliminar una D con otra D.
Y me queda que esto es igual a D por K sub 1 por K sub 2. ¿Verdad? O sea, esto que está acá es igual a esto. Ya. ¿Cuál va a ser el show ahora? Tengo que demostrar que esto de acá es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? O sea, tengo que demostrar que este de aquí es el mínimo común múltiplo entre A y B. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Ok? Esa expresión media extraña que está ahí, esto es el mínimo común múltiplo. Una vez que lo demostremos, vamos a estar listos porque, insisto, este que está acá se va a pasar multiplicando y vamos a finalizar. La pregunta es cómo demuestro que esa cosa extraña, d por k sub 1 por k sub 2, es efectivamente el mínimo común múltiplo. Bueno, lo vamos a hacer usando la definición. ¿Ya? Entonces vamos aquí con la parte 1. A ver, ¿qué es lo que teníamos que demostrar en la parte 1 según la definición de mínimo común múltiplo? Aquí tenemos la definición. Fíjate. Lo primero que tengo que demostrar es que A divide a M y B divide a M. ¿Ya? Bueno, en este caso no sería M, sino que tendría que demostrar que A divide a esta cosa que está acá, a D, K1, K2, y tendría que demostrar que B divide a esa cosa también, a D, K1, K2. ¿Ya? Para que sea un múltiplo común. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la demostración. Ya, fíjate, consideremos la expresión de K1, K2. Bueno, por propiedad asociativa del producto, yo sé que esto es lo mismo que D por K1 por K2, ¿no? O sea, como que yo puedo poner paréntesis a mi conveniencia aquí. Y fíjate que es bastante conveniente. ¿Por qué? Porque D por K1, fíjense aquí, D por K1 es A simplemente. ¿Ok? Entonces yo puedo reescribir ese D por K1 como A por K2. Entonces, fíjate, esto que está acá es igual a A multiplicado por un entero. Ah, entonces por definición de divisibilidad, A tiene que dividir a esa cosa. Tiene que dividir a K1, K2. ¿Por qué? Porque existe un entero tal que D K1, K2 es igual a A por ese entero. ¿Ok? Entonces se cumple la definición. Ya, eso entonces ya está demostrado. Ahora hay que demostrar que B divide esa misma cosa también. Bueno, también lo vamos a hacer de la misma manera. Yo sé que D K1, K2. Esto, fíjese, yo puedo conmutar el producto. El producto en Z es conmutativo, así que aquí yo puedo mover los factores. Ese K2 yo podría dejarlo ahí donde está el K1 y el K1 tirarlo para allá. Podría permutarlos y me quedaría D por K2 por K1. Ahora fíjate, ¿quién es D por K2? D por K2 es B. Entonces yo voy a poder escribir que eso es D por K sub 1. Otra vez la misma historia. Fíjate, nada que ver, ese es B. Puse D. Ese es D por K1. Ahí sí. Otra vez. Fíjate, esto que está acá, el D por K1 por K2 es lo mismo que B multiplicado por otro entero. Por lo tanto, por definición de divisibilidad, B divide eso. Divide el K1, K2. Ya, listo. Aquí en la definición de mínimo común múltiplo, esa definición ya está lista. Ya probamos que efectivamente tanto A como B dividen a esta cosa que nosotros estamos proponiendo como el mínimo común múltiplo. Ahora hay que probar la segunda parte, que es como la más complicadita. ¿Ya? ¿Qué tendría que demostrar acá? Si hay otro entero que también son divisibles por A y B, donde ese entero es positivo, entonces yo tendría que demostrar que el que nosotros estamos proponiendo como mínimo común múltiplo tenga que ser menor que ese otro. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, vamos aquí con la propiedad 2. Ya, vamos a hacer esta segunda. Entonces, supongamos que existe un entero C que cumple esas condiciones, ¿ok? Supongamos que existe un entero C mayor que cero, tal que A divida C y B divida C. Ya, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que demostrar? Lo que yo tendría que demostrar, mi por demostrar, sería que esta cosa que está acá, el D K1, K2, tiene que ser menor o igual que C. Eso es lo que yo tendría que llegar a demostrar al final. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ya. Fíjense que yo sé que D es el máximo común divisor de A y B, ¿verdad? Así fue como lo definimos acá. Ahí. Entonces, por la identidad de Besut, yo sé que existen enteros, llamémoslo U y B, tal que D es una combinación lineal de A y B, ¿no? O sea, yo sé que D lo puedo escribir como A por U más B por V, ¿cierto? Por la identidad de Besut. Ya, ahora vamos a considerar la siguiente expresión.
¿Ya? Esta es una expresión un poquito extraña, pero nos va a servir para hacer la demostración. Vamos a considerar la expresión C dividido en D por K sub 1 por K sub 2. A ver, ¿esta cosa cuánto es? Bueno, voy a amplificar esto, lo voy a multiplicar por D arriba y abajo. Entonces arriba me queda C por D y abajo me queda DK1, DK2, ¿verdad? Ahí apareció un D arriba y un D abajo. Lo amplificamos. A ver, voy a moverme un poquito más para la derecha. Ahí sí, para que tengamos espacio. Ya, esto es igual a ¿quién? Bueno, esto es lo mismo que C por D. Y abajo, fíjate, mira, tengo D por K1. Ah, yo sé que D por K1 es A. Lo tengo A. Y aquí tengo D por K2. Yo sé que D por K2 es B. Así que aquí puedo poner el B. Ya, ¿qué más tenemos? A ver, otra cosa que yo sé es que aquí, como lo habíamos dicho, D es una combinación lineal de A y B. Así que lo voy a reemplazar y me va a quedar C por esa combinación, que es AU más BB, partido en A. Ya, ¿qué más puedo hacer? Ahora ese C lo puedo aquí distribuir. Entonces me queda C por AU más C por BV partido en A. Y ahora esta fracción, voy a seguir acá arribita, esta fracción yo la puedo separar en dos. Me va a quedar como C por A por U partido en AB más C por B por V partido en AB. Bueno, fíjate que aquí yo podría cancelar esa A con esa A y esta B con esta B. Entonces, ¿qué nos queda? Me queda C partido en B por U más C partido en A por B. ¿Ok? Nos queda esa expresión. O sea, esto que está acá al inicio es igual a esto. ¿Cuál es el chiste? Esto que está acá, chicos, esto que está acá, esto es un número entero. ¿Ya? Eso es un número entero. A ver, ¿por qué yo sé que son números enteros? Bueno, de partida, U y B son enteros, ¿verdad? Porque se supone aquí, esos U y B aparecieron acá de escribir a D como combinación lineal. Por la identidad de B sub, yo sé que ese U y ese B son enteros, ¿no? U y B son algunos enteros, tales que al multiplicarlos por A y B me generan D. Pero yo también sé que este A partido, bueno, ese no era partido, ese era C partido en B, ahora que me equivoqué al escribirlo. Ahí sí. Ese C partido en B, yo sé que es un número entero, ¿verdad? Yo sé que es un número entero. ¿Por qué sé que es un número entero? A ver, déjenme revisar bien esto. Hay algo que hice mal en esta demostración, ¿no? A ver, me queda C por U. No, eso está bien. Mm, ya, no, nada. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya, sí, efectivamente, ahí está la parte que me faltaba. Yo sé que esos personajes que están ahí, S y S, son números enteros. A ver, ¿por qué? ¿Dónde está la pieza? La pieza que me estaba faltando, que no la había escrito, por eso se me estaba pasando por alto. La pieza que me estaba faltando era la hipótesis de acá. Nosotros partimos suponiendo que A era un divisor de C y que B era un divisor de C. ¿Qué significa eso? Fíjate, si A divide a C, significa que existe un entero, supongamos K, tal es que, ahí sería A dividido en C, ¿verdad? Existe un entero K tal que C es A por K, por ese entero. Pero fíjate, si yo paso dividiendo ese A, me queda que C partido en A es igual a K, y K es un entero. Por lo tanto, C partido en A, como es igual a K, también es un entero. Entonces, este que está acá, ese es un entero. Y de la misma manera, como B divide a C, C partido en B también es un entero. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo simplemente lo que estoy haciendo es sumar y multiplicar enteros. Y como esas operaciones son cerradas en Z, yo sé que todo ese número de ahí también es un entero. ¿Ok? O sea, todo este análisis que hemos hecho es para llegar a decir que eso es un entero. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa, que ese es un número entero, porque es simplemente multiplicar dos números enteros, que es este de aquí por ese de ahí, más multiplicar otros dos números enteros, ese con ese. ¿Cómo yo sé que estas divisiones que están aquí son enteras? Porque partimos suponiendo que A dividida C y B dividida C.
Entonces, eso es un entero. Eso es lo que a mí me interesa de todo este análisis que he hecho. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, porque resulta que esta expresión que está acá, que la tengo toda rayada, esta expresión que está acá, si nos vamos como hacia atrás, si aquí nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegamos a que eso es igual a esto, ¿verdad? Eso que está ahí es igual a C partido en D K1, K2. Bueno, si esto es un entero, significa que esto también es un entero, porque son lo mismo. Así que esta cosa de aquí es un entero. Y si eso es un entero, ¿qué significa? Significa que para que esto sea un entero, necesariamente este que está acá abajo tiene que dividir al de arriba, ¿verdad? Porque si no lo divide, esto ya no va a ser entero, va a ser racional, ¿verdad? Va a ser un número racional, esto me va a generar decimales. Pero como esto es entero, el de abajo tiene que dividir al de arriba para que así la división completa me dé un número entero. Entonces yo sé que D por K1 por K2 divídase. Ya, y si lo divide, ¿qué se va a cumplir? Ah, se va a cumplir que, recordemos, por propiedades de la divisibilidad, si este número divide al otro, significa que este que está acá, D por K1 por K2, es menor o igual a este que está. Y ahí terminamos de demostrar lo que nos faltaba, que era este paso de acá, ¿verdad? Ese era el por demostrar. Por demostrar que D por K1 por K2 es menor o igual que C. ¿Ok? Eso es lo que nos faltaba probar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este entero medio extraño, este D por K1 por K2, fíjate, cumple las dos condiciones, cumple esa y cumple esta. Por lo tanto, tiene que ser el mínimo común múltiplo, porque ya dijimos aquí, ya demostramos acá arriba, bueno, creo que lo borré, ya demostramos que el mínimo común múltiplo es único. Entonces, si es único, entonces este tiene que ser el mínimo común múltiplo necesariamente. ¿Se fijan? Por lo tanto, ya probamos que efectivamente, este que está acá, efectivamente es el mínimo común múltiplo. Efectivamente, ese entero es el mínimo común múltiplo. Entonces, con esto, fíjense, voy a borrar aquí, voy a volver a reescribir esto. Fíjate, aquí tenía, este es A por B, y ese D era el máximo común divisor, así que lo voy a escribir acá abajo. Máximo común divisor de A y B. Nos queda así, ¿verdad? Ahí, nos queda esto. ¿Ya? Esto está todo rayado, pero creo que si fueron siguiendo la demostración deberían entender cada parte. Entonces aquí es tan sencillo como este máximo común divisor, pasarlo multiplicando. ¿Y qué nos queda? Que A por B es igual al máximo común divisor de A y B multiplicado por el mínimo común múltiplo de A y B. Y con eso se termina la prueba. Entonces, efectivamente, se cumple esta expresión. E insisto, ¿para qué la vamos a usar? La vamos a usar para calcular el mínimo común múltiplo, que es como el más complicado, porque para el máximo común divisor ya tenemos propiedades, ya tenemos resultados que nos ayudan con eso. Por lo tanto, no hay tanto problema detrás de ello. ¿Mm? Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo con un par de numeritos más grandes y finalizamos este. Bien, imagínense que a mí me dicen calcúlame el mínimo común múltiplo entre el 204 y el 72, por ejemplo. Ya, fíjense que son números más grandes. Ya, entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice que esto es lo mismo que 204 por 72 dividido en el máximo común divisor de 204 y 72. Ya, tenemos que calcular esto. Entonces, vamos a usar el algoritmo de Euclides. Podemos utilizar propiedades también. ¿Mm? Vamos a usar el algoritmo de Euclides. Entonces, yo sé que 204 es 72 por 2, que esto nos da 144, y más 60, ¿o no? ¿Verdad? Claro, pues 72 por 2 son 144, y si le sumamos 60 me queda 4, ahí me quedan 10, 204, efectivamente. Bueno, por el algoritmo de Euclides, yo sé que aquí voy a tener que calcular ahora entre el 72 y el 60. Así que 72 es 60 por 1 más 12. Y aquí yo sé que 60 es lo mismo que 12 por 5 más c. Así que el máximo común divisor es el anterior, es 12. Fíjese entonces que no es difícil hacer esto, es 12 simplemente. Bueno, ahora fíjate, yo aquí generalmente ustedes lo que yo recomiendo hacer es siempre como simplificar. Yo aquí puedo simplificar el 12 con el 72 porque yo sé que 12 por 6 me da 72. Así que este 72 lo puedo reemplazar en 6. Y entonces el mínimo común múltiplo es simplemente multiplicar 204 por 6, que eso es bastante simple, ¿no? 6 por 4, 24. 6 por 0, 0 más 2, 2. 6 por 2, 12. Ahí está.
Entonces el mínimo común múltiplo es 1224. Así como a simple vista, yo de ninguna manera llegaría a saber que esto es 1224. O sea, no tiene cómo ocurrirme no se me tiene cómo ocurrir ese número. Pero usando el teorema se puede calcular, ¿sí? Entonces es bastante sencillo, es bastante eficiente este algoritmo, porque simplemente hay que calcular el máximo común divisor, simplificar y luego llegar y multiplicar. Y eso es todo, ¿sí? Así que es bastante, bastante útil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este gran teorema gran, ¿ya? Porque este es como el gran teorema que tenemos para el mínimo común múltiplo, vamos cerrando este video. ¿Ok? Cualquier duda, así que cualquier duda, pregunta o consulta, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en otra ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.